no lavamos nuestros pecados por medio de la redención en Cristo Jesús, por medio de su sangre. Ok. Vamos a ir a Miqueas 7:18. Uno de los pequeños profetas. 7:18. ¿Qué crees que, mami? 7:18. Después de Jonás. ¿Qué? Después de Jonás. Capítulo 7:18. 13:18. Sí. Dice 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado que realmente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se complace en la misericordia. Él volverá, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya en otro estudio también ya les había hablado de esto, ¿verdad? Ya les había hablado de que dice, ¿quién Dios como tú perdona toda maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿De qué está hablando? Pues del pecado que traíamos desde Adán y Eva, ¿sí? Ese pecado heredado. Dice, ¿quién Dios como tú perdona? ¿Sí? A través de la historia Dios ha perdonado, perdona el pecado, ¿sí? Y perdona a todo pecador a quien Él quiere perdonar, ¿sí? Dice, y olvida su pecado que realmente de su heredad. No tuvo para siempre su enojo porque se complace en la misericordia, ¿sí? Y luego dice, y volverá y tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará al profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando se está refiriendo al más profundo del mar, todos nuestros pecados, se está refiriendo a la ira, ¿sí? A la copa de esa ira que derramó sobre Jesús, ¿sí? No es que los pecados los haya echado a la mar, al más profundo de la mar, ¿sí? Sino que está hablando, se puede decir, en una configuración, ¿sí? De que Dios ha echó esos pecados, los echó a la ira del mar, pero de su ira, echó esos pecados al mar, pero de su ira, ¿sí? ¿Cómo hizo cuando Dios mostró cuando hablamos más adelante de los evangelios de Mateo, ¿sí? Y cuando hablamos y llegamos hay unos versículos que habla de cuando Dios le muestra la copa de la ira a Jesús, ¿sí? Y Jesús dice, pues pasa sobre mí esa copa, pero que se haga tu voluntad, ¿sí? Esa copa es la ira de Dios, ¿sí? Y Dios echó todos nuestros pecados en esa ira, ¿sí? Y esa ira cayó sobre Jesús, ¿sí? Para que nosotros fuéramos pecados, nuestra vida fuera justificada delante de Él. ¿Amén? No es que nuestra vida, nuestros pecados se hayan echados al mar, sino que los echó al mar de la ira de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda esa ira fuera caída en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí, van hasta aquí? Amén. Un ejemplo tenemos así como cuando leímos el libro de Jonás, ¿sí? Cuando iba en el barco, ¿sí saben esa historia? Cuando iba en el barco, que el mar se empezó a enfurecer y empezó a querer hundir el barco, ¿sí? Pero era ¿por qué? Porque así iba en desobediencia a lo que Dios había transgredido en la orden de Jehová, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Jonás? Se tiró al mar. ¿Para qué? Para salvar a los que estaban en el barco, porque él era el culpable, ¿no?
Lo mismo pasa con el pecado. Los pecados fueron tirados al mar, al mar de la ira de Dios, para que nosotros fuéramos justificados delante de Él. ¿Sí? Por eso cuando nosotros cantamos alabanzas o escuchamos alguna o empezamos, tenemos que saber qué es lo que estamos cantando y qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque el cantar alabanzas y no entender lo que estamos diciendo es como no estamos entendiendo qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que, hasta para cantar una alabanza, tenemos que tener conocimiento de lo que dice la alabanza. ¿Sí? Pues hay alabanzas que dicen rescate, ¿sí? Hay otros que dicen justificación, ¿sí? Hay otros que dicen santidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la alabanza, qué es lo que está hablando la alabanza por medio de la... Pero ¿cómo entendemos? Cuando nosotros leemos la palabra, pues identificamos la palabra y sabemos qué es lo que quiere decir la palabra, ¿sí? Qué es lo que quiere decir la alabanza. Okay. Entonces, hermanos, ¿sí? La justificación viene tenemos que la justificación viene por gracia, no por obras del hombre, no por obras de salvación, no por obras de que el hombre quiera ser salvo, no por obras de que el hombre se quiera portar bien haciendo votos, haciendo cosas, sino que la salvación viene por medio de Cristo Jesús, por medio de su gracia, como dice Romanos 3:24. ¿Sí? Dios ha hecho un plan de salvación, sí ha hecho un plan de salvación. ¿Y cuál es ese plan de salvación? Que Él, plenamente Dios, mandó a su Hijo a morir con nosotros, para que nosotros siendo justificados, podamos ser justificados delante de Dios, el cual nos imputó todos sus pecados, haciendo una doble imputación. ¿Cuál es esa doble imputación? Que Dios nos justificó delante de Dios. Dios nos justificó por medio de la vida en Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos justificados delante de Él, ¿sí? Y del otro lado, condenó nuestros pecados fueron imputados en Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos, porque la ira fuera caída en Cristo Jesús y no en nosotros, ¿sí? Esa es la doble imputación, ¿sí? Entonces nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Es algo increíble que nosotros no podemos entender y nunca vamos a llegar a comprender la magnificencia de Cristo, ¿sí? Nunca vamos a llegar a comprender cómo es que, siendo Él justo, murió por los pecados, murió por un pecador, ¿sí? Dice la palabra, dice Juan 3:16, dice: por cuanto Dios amó al mundo, ha dado su Hijo unigénito, para que todo en Él crea, no se pierda, más bien tenga vida eterna. ¿Cómo Dios demostró su amor? Trayendo a Cristo Jesús a morir en la cruz, ¿sí? Dios demostró su amor para con nosotros, crucificando a su Hijo por medio de la cruz, siendo salvos. ¿Por qué? Por medio de la cruz en el Calvario, ¿sí? Trayendo esa imputación, trayendo ese sacrificio por medio para nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos incapaces de llevar una vida justa delante de Dios, somos incapaces de llevar una vida santa delante de Dios, si no es por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Necesitamos que alguien muriera por nosotros, necesitamos que alguien calmara esa ira de Dios que traía por nosotros, esa propiciación que Dios trajo para con nosotros, ¿sí? ¿Y cuál es esa propiciación? Pues que Dios calmó la ira de Dios para con nosotros. Cristo calmó esa ira que estaba para con nosotros, la mandó a Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Okay. Entonces, hermanos, ya en conclusión y para terminar, nosotros como cristianos tenemos que estar bien agradecidos y siempre dándole gracias en nuestras oraciones a Dios, ¿sí? Y dando esa vida en obediencia a Dios, porque esa justificación que Dios ha traído para con nosotros es algo increíble, es algo que nosotros no podemos entender y nunca lo entenderemos. Estaremos ahí arriba
en el cielo y nunca llegáramos a comprender la magnificencia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Nunca vamos a llegar a comprender cómo es que Dios tuvo misericordia de nosotros, siendo nosotros pecadores desde un principio. Siendo Dios un justo bueno, un justo misericordioso, y aún así siendo bueno nos perdonó a nosotros. ¿Sí? Sabiendo que nuestro pecado no podía morar enfrente de Él, Dios ha mandado a Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos por mediante de Él. ¿Sí? Todo eso que pasó en toda la vida de Cristo, toda la plenitud de Cristo, la muerte en el Calvario no fue en vano, sino que todo eso fue para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Sí? La vida de Cristo, trayendo una vida justa delante de Dios, una vida sin pecado, una vida que nada más Él pudo haber vivido sin pecado, ¿sí? Una vida que nada más Él pudo haber hecho, ¿sí? Y trajo esa justificación delante de nosotros, ¿sí? Una cruz donde Él apagó la ira de Dios, ¿sí? Donde hizo una justificación delante de Dios, ¿sí? Trajo un plan de salvación, ¿sí? Dios ha justificado al hombre mediante la fe en Cristo Jesús. No te pide más, sino que simplemente tengas fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa ira, esa propiciación que Cristo hizo mediante Dios, fue la que hizo que nosotros fuéramos salvos completamente de su vida. Cristo nos libró de la ira de Dios, siendo justificados mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Amén? Y si se dan cuenta, todo es mediante la fe en Cristo Jesús. Una vez me preguntaron cómo, si Dios nos preguntara en el cielo, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le diría? Hermano, No puedes dejarme entrar al cielo porque yo soy un pecador. Porque he creído en el Hijo de Dios. Andrea, No sabría qué responder. hermana, Por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo. es la fe, hermano. ¿Cómo puedo yo, si Dios me pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar al reino de Dios, al reino de los cielos? ¿Sí? Y tenemos en Cristo Jesús. Acuérdense que nuestra justificación es tener fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra vida ya no pasa a ser igual cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra vida ya no pasa a ser la misma de antes. ¿Sí? Dios nos va renovando cada día, cada vez más mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando vamos caminando y santificándonos cada vez más y su palabra nos va redarguyendo cada vez más del pecado que mora en nosotros. ¿Sí? Y vamos abandonando cada vez más ese pecado. ¿Sí? Dice que ya no somos esclavos del pecado porque Dios nos ha librado, Jesucristo nos ha librado del pecado. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha justificado mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ir de vuelta, vamos a regresar a Romanos ya para terminar. Ya se me olvidó. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25, que es la respuesta a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados y la paciencia de Dios. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe. Sí. Es eso, hermano. Sí. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. No te está pidiendo más, no te está pidiendo más. Esa es la locura de la cruz. Por eso nadie cree, nadie dice, nosotros tenemos que hacer cosas nosotros. Nuestras obras no se puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada si no es Cristo el que ya hizo todo. ¿Sí? Si nosotros creemos que Dios murió en nuestro pasado, con nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nosotros ya no podemos haber hecho.
Ya todo fue pagado, ya todo fue consumido en la cruz del Calvario. Ya todo terminó ahí. ¿Sí? ¿Qué toca hacer nosotros? Llevar una vida santa delante de Él. Una vida en gratitud delante de Él. Porque ya estamos justificados delante de Él. ¿Amén? Amén. Ok, ya para terminar, hermanos, vamos a escuchar una alabanza. ¿Sí? Escúchenla, razónenla. ¿Sí? Ya lo hemos escuchado muchas veces aquí. ¿Sí? Pero yo quiero que la escuchen. No.